La narrativa indigenista, que impulsa a Pablo Presbere como símbolo de resistencia costarricense y como héroe nacional, sufre de algunas imprecisiones históricas, las cuales invalidan esta narrativa o romantización de los hechos. A continuación, vamos a resumir la historia de Pablo Presbere en 3 actos sencillos. Acto primero. En 1705, un grupo de frailes misioneros que operaban en Talamanca recibieron el apoyo de 50 soldados reclutados en el Valle Central. Acto segundo. Muchos indígenas talamanqueños se incomodaron con la presencia de los 50 soldados. A esto le sumamos que los frailes estaban en proceso de reubicar a la población de Talamanca, y por ello surge una rebelión. En esta rebelión del año 1709, los caciques Pablo Presbere y Comezala se alzaron, y sus guerreros masacraron a varios frailes, soldados, una mujer y un niño. Acto tercero. En respuesta a la rebelión, el gobernador de Costa Rica organizó una fuerza de 200 hombres, ingresaron a Talamanca, dieron fin a la rebelión y ejecutaron a Presbere. Este proceso histórico ha sido romantizado con la finalidad de construir una narrativa ideológica. A continuación leeré un texto publicado por el MEP y posteriormente iré señalando los errores, anacronismos e imprecisiones. Nos dice el MEP: Pablo Presbere fue un cacique indígena de la comunidad de Suincín en la región que hoy se conoce con el nombre de Talamanca, al sureste de Costa Rica. Conocido como el jefe indígena por liderar la insurrección aborigen de Tierra Adentro contra las autoridades españolas, se enfrentó a muerte junto a otros indígenas costarricenses ante los frailes y soldados españoles, en una rebelión que permitió recobrar el territorio de Talamanca, que se convirtió en zona de refugio durante la época colonial de Costa Rica, el 29 de septiembre de 1709. Bien, comencemos por señalar que esta narrativa define erróneamente los dos bandos en cuestión, pues nos indica que Presbere se enfrentó a muerte junto a otros indígenas costarricenses ante los frailes y soldados españoles. Es obvio que el texto intenta vincular lo costarricense con los indígenas de Talamanca y a su vez intenta definir a los soldados como españoles invasores. En el marco de esta dicotomía, los indígenas talamanqueños no pueden ser asociados con el gentilicio costarricense, pues literalmente se estaban rebelando contra la Costa Rica de la época. Debemos recordar que el proyecto costarricense fue iniciado por España. Previo a la llegada de los españoles, no existía un área denominado Costa Rica. Lo que existía previamente eran numerosos reinos indígenas con diferentes idiomas, religiones y culturas. El proyecto costarricense, nos guste o no, fue iniciado por España. Este proyecto incorporaba españoles, criollos, indígenas, negros y todos los mestizos derivados de estos grupos, sincronizados a la vez por el catolicismo y la lengua española. Esa era la Costa Rica de 1709, y debemos recalcar que el incidente sucedió cuando Cartago ya tenía 146 años de su fundación. Después de la independencia, Costa Rica pasará de provincia a estado centroamericano y en 1848 pasó a república. Los descendientes de los habitantes del Valle Central durante el periodo virreinal viven hoy en el Valle Central, y los descendientes de los habitantes de la Talamanca Alzada viven hoy en Talamanca. Volvemos al texto. Se enfrentó a muerte junto a otros indígenas costarricenses ante los frailes y soldados españoles. Al leer esto, podríamos pensar que Presbere está luchando contra un ejército expedicionario enviado desde España, pero no fue el caso. Los, entre comillas, soldados españoles eran en realidad vecinos de Cartago. Un documento enviado al gobernador costarricense por la Audiencia de Guatemala indica: en dicha provincia Costa Rica se recluten 50 hombres. Es importante mencionar que para 1709 ya existía muy cerca de Cartago la denominada Puebla de los Pardos, que era un pueblo de negros y mulatos libres, y de donde surgió la veneración a la Virgen de los Ángeles. Considero importante mencionar esto, pues cuando había que realizar misiones, ya fueran evangelizadoras o militares en Talamanca o la costa atlántica, el gobernador solía contratar negros o mulatos, de ahí que surgieron las famosas compañías pardas.
Con respecto al acto primero, tenemos escoltando a los frailes a un hombre llamado Cristóbal de Chavarría, quien el gobernador describió como pardo libre y vecino de esta ciudad Cartago, que se ha criado entre dichas naciones y asistido a los reverendos padres que han ido a la reducción de dichos indios. Es decir, este hombre, ya sea negro o mulato, Cristóbal de Chavarría, acompañó como soldado a los frailes, y al parecer por varios años, pues en ese mismo documento el gobernador informa que había aprendido lenguas talamanqueñas y que servía de traductor. Otro hombre que acompañó a los frailes fue Tomás Andrés Polo, quien nació en Cartago y por ende era criollo. Tomás Andrés explicó que durante la rebelión, los guerreros de Presbere asesinaron a una mujer mulata llamada María. Abro la cita. Huerescara vino con los demás indios y mató a una mulata llamada María, mujer de un soldado de los que estaban en guardia y custodia de los reverendos padres misioneros. Fin de la cita. Entre las cartas de la época también se menciona que esta mujer tenía un niño el cual también fue asesinado. Si esta mujer mulata acompañaba a su esposo, es sumamente probable que éste también fuese negro, mulato o mestizo. El MEP y otros antropólogos han dejado por fuera estos detalles con la finalidad de crear una narrativa donde los indígenas son 100% heroicos y nobles, y los españoles no solo son ajenos, pero también son 100% opresores y crueles. Vale la pena destacar que esta rebelión, la cual ha sido romantizada y llamada heroica, presenta situaciones donde cientos de guerreros indígenas masacraron a un par de costarricenses. A continuación, voy a destacar un hecho que cambiará el cómo percibimos esta crónica, pero antes debo hacerles una pregunta. ¿Buscan un espacio exclusivo y económico en San José? En Hostel La Cali Inn tenemos capacidad para 39 personas, ideal para grupos de empresas, estudiantes, deportistas, bailarines, voluntariados y más. Ingreso 100% virtual, ubicación céntrica en Barrio La California, a solo $300. Hostel La Cali Inn, la mejor opción para hospedarse en San José. Continuamos con la historia. A finales de 1709, el gobernador de Costa Rica, Lorenzo Antonio de Granada y Balbín, le envió una carta al capitán general de Guatemala, donde le indicó que había reclutado a 200 hombres en Cartago y que pensaba castigar a los rebeldes. El gobernador marchó con los 200 hombres hacia Talamanca y dejó a cargo del cabildo a un José de Mier Ceballos, criollo nacido en Barba. La incursión en Talamanca tardó varios meses y, según relata el gobernador, en una ocasión lucharon contra los indígenas viseítas. Tras el encuentro, los costarricenses y los viseítas pactaron un acuerdo. Esta tribu viseíta, que rondaba entre las 2000 personas, fue la encargada de capturar y entregar a Pablo Presbere. Esto indica que Presbere nunca fue un líder amado por toda Talamanca. Los viseítas prefirieron negociar con los costarricenses de la época a seguir a Presbere. Presbere fue llevado a Cartago y el gobernador también llevó a varios indígenas para que fuesen testigos durante el juicio. El gobernador tenía sospechas de que la cárcel de Cartago no era segura para Presbere y por lo tanto lo hospedó en su propia casa. Retomando el tema de los mulatos y negros, en una carta enviada por el gobernador de Costa Rica al capitán general de Guatemala en 1710, dice: a que se añadan 600 pesos que he gastado de mi propio caudal para la remisión de mantenimientos, correos y escolta de la compañía de partos. Así que podemos garantizar la presencia de afrodescendientes libres y católicos en el esfuerzo contra Presbere. Entre los testigos que emitieron su juicio contra Presbere en Cartago, nos encontramos con un indígena llamado Baltasar Cirurú. Este contó que vio llegar a Pablo Presbere con sus soldados armados con lanzas y broqueles, y de miedo por ser el más temido entre las naciones de Talamanca, se huyó al monte. Vemos entonces que Pablo Presbere infundía miedo sobre otros indígenas. Eso nos lleva al tema final de este video, pues si volvemos al texto del MEP, nos dice: la revuelta permitió que los indígenas de Talamanca reforzaran su identidad y dominio en ese territorio, incrementando su función como zona de refugio para los aborígenes que lograban escapar al dominio español. Bien, lo que el MEP cataloga como refugio era en realidad una continua lucha entre tribus.
Numerosas exploraciones realizadas tanto por costarricenses del periodo virreinal como posteriormente en el periodo republicano documentaron guerras entre las tribus de Talamanca. A eso le podemos agregar puentes de ingleses y hasta estadounidenses que exploraron Talamanca e incluso testimonios de los mismos indígenas. Podríamos colocar en contraparte que a partir de 1710 el Valle Central no vio una sola batalla, sino hasta 1823 con la Guerra de Ochomogo. Tres problemáticas que surgieron tras la rebelión de Pérez son: 1. La esclavitud aplicada entre indígenas, aún incluso cuando Costa Rica la abolió en 1824. Los indígenas de Talamanca continuaron esclavizando miembros de tribus rivales. 2. La erradicación de la tribu Dorace en áreas sin influencia española. Y 3. El fallo de integrar Talamanca al resto del proyecto costarricense, algo que tiene consecuencias hasta la fecha y que facilitó la pérdida de Bocas del Toro en 1836. Si les gustaría que expanda este último tema en otro video, déjenme un mensaje como Lucius, queremos saber qué dicen esos testimonios de Talamanca, etc. Pues ya se me hizo largo el video, suscríbanse al canal para que vean el próximo episodio de la serie 1948 y nos vemos en otro video con más historia.